Gracias. Es costumbre en todo seminario y cualquier actividad donde estemos presentes los instructores de la NFPA hacer un pequeño aviso del protocolo en el caso de que se presente una emergencia. Estamos en un segundo piso, el edificio solo cuenta una salida y, me escucha, sí, perdón. Y en el caso de que se nos dé aviso, vamos a tener que caminar despacio a usar la escalera. ¿Hay otra ahí? Ah, mira, no la vi. Pero solo hay una escalera. Es una salida lo que tiene, nada más. Muchas gracias. En este caso podría tener una capacidad de más de 50 personas al tener las dos puertas, pero creo que no cabemos tantos, así que solo hay una salida a la calle y por favor, de la calle retirarnos. El edificio no cuenta con sistema de alarma. Por allá veo una alarma de humo, ¿no? Y eh, vamos chicos, el IESNA, ponga la iluminación de emergencia, que también vale la pena. Ojalá no haya emergencia por atender. Muchas gracias. En la presentación de hoy vamos a tener el tema relacionado con la corriente eléctrica y los sistemas de iluminación. Hay potencia y hay otros sistemas. Ese tema viene conmigo desde hace muchísimos años. Ese niño falleció en Argentina y fue el del tema que dice ahí que la corriente eléctrica es peligrosa, hay que prohibirlo. Y es un tema importante para nosotros porque usualmente esos sucesos acontecen por un sistema deficiente o por un descuido a veces de donde se esté utilizando un sistema eléctrico. Entonces, ahí viene también una advertencia nuestra de que una arquitectura adecuada contiene los requisitos del NEC. O sea, yo como arquitecto, cuando mi proyectista en la parte de potencia trabaja, está incluyendo en el proyecto todos los requisitos de un sistema adecuado, además de los que yo procuro incluirle al proyecto desde el punto de vista arquitectónico en materia de seguridad vial. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? La 101 busca proteger la vida más que el edificio. Sin embargo, si el edificio no es mi amigo, no me protege, estoy con problemas. Por eso se reduce al máximo la cantidad de riesgos. Entre eso, los requisitos fundamentales de lo que es corriente eléctrica. Vaya. Listo. Muy bien. El NEC 70 está referenciado en varios artículos de la 101. Recuerden, la 101 es un código de seguridad que es la base primordial de la NFPA en sus códigos y estándares. Hay que iniciar el proyecto siempre considerando los temas de la 101 para que el arquitecto vaya correlacionando las demás especialidades. Él es el que le entrega al ingeniero electricista lo que tiene que hacer, al ingeniero estructural, cuál es el sistema que requiere, pasa también al hidráulico y finalmente a los sistemas, a las instalaciones de detección y supresión de fuego. Todos esos sistemas que están viendo son parte de lo que yo estoy suponiendo que ya quedan definitivamente bien instalados o proyectados en el edificio. ¿Hay referencias? Ahí está lo que tienen que ver revisiones del sistema eléctrico. También tiene que ver con la parte de audio y la parte de comunicaciones. Todos estos sistemas se suponen que están utilizando equipo listado, inclusive la tubería. Eso me garantiza a mí que reduzco el mayor riesgo que tiene toda instalación, que es un circuito y un fuego. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, el código atiende entonces un llamado a la NFPA 70, que es el Código Eléctrico Nacional. No solamente hay requisitos para cualquier ambiente donde estemos, sino también hay requisitos en áreas que se consideran con ocupación de riesgo. Un espacio de este tipo, la NFPA 101 advierte que mientras no tengamos más de 1000 voltios nominales, ese espacio, si todo está bien, si los tableros, los disyuntores, cables, tubería es listada y está adecuadamente instalado, ese espacio no es un sitio de riesgo. Te puedo tenerlo en un corredor con un closet sin tener separación de paredes con protección a fuego o algún elemento adicional. Eso no lo entienden muchos cuerpos de bomberos y no más ven un tablero eléctrico y ya están buscando protegerlo a 2 horas de fuego. En este caso, la NFPA 101 le pide cumplir con otros requisitos, pero son de protocolo
no de compartimentación. Si existen algunos otros elementos en el ambiente que se puedan convertir en una explosión, hay polvos y otro tipo de contaminantes, también hay riesgos a considerar, y la 101 en la sección, en el capítulo 8, lleva a considerar no solo la NFPA 70, sino otros estándares que tienen que prever la disminución de ese tipo de peligros. También el almacén de sitios que tienen contenido riesgoso, y a partir de ahí nace incluso el depósito de basura. Es muy usual que ustedes vean en los edificios unos contenedores de plástico en donde se está reciclando el material. Esos contenedores de plástico tienen que estar en un sitio protegido a fuego, ¿okay? Con los sistemas de detección y rociadores. Fíjense la diferencia entre el concepto de este tipo, 1000 voltios nominales, a tener material de contenido riesgoso dentro de los edificios. También la 101 lleva a solicitar equipos de respaldo. La iluminación de emergencia es un requisito que tiene que ir en todo proyecto, no importa el tamaño, incluso en una casa. ¿Okay? ¿Cómo se respalda? Hay requisitos dependiendo de cada tipo de ocupación. Por ejemplo, si es un edificio de oficinas, se requiere un generador si el edificio tiene 3 o más pisos. O si tiene un sótano y 2 pisos y en el sótano hay una carga de ocupantes superior a 50, o en el tercer piso también. O bien, si el edificio es de planta baja y tiene 300 personas, ya se requiere un sistema de estos para respaldo. Cada ocupación tiene requisitos mayores. Ya para llegar, por ejemplo, a un hospital ya se requiere un generador mayor. La 110 es otro código, otro estándar que llama a través de la 70 y le va a indicar cuáles son los requisitos básicos. Váyase al capítulo 9, además, el capítulo 9 le va a indicar cuáles son los demás estándares requeridos. Todos estos sistemas son sistemas de control. En el caso de conectar los sistemas de iluminación de emergencia, es muy usual que los cuerpos de bomberos lleguen a desconectar ese respaldo. Entonces, en los edificios se utilizan otro tipo de luminarias, pequeñas algunas que usan baterías de ion litio, no lo podemos evitar, o bien tienen una batería mayor para que haya un circuito alterno de emergencia. Entonces, hay formas de resolver el sistema de respaldo de iluminación y otros requisitos de emergencia. Se requieren los transfers para que entren automáticamente a funcionar todos los sistemas de respaldo en los pasillos, en lugar de un generador, puede ser una batería de litio, tiene requisitos importantes y va a tener más. En este momento la 855 apenas tiene algunas condiciones para este tipo de acumuladores. Estos son pequeños, ¿okay? Considerando lo que puede haber si el edificio tiene respaldo por sistemas de solares o eólicos para generar energía propia. Se está considerando también que todas las luminarias sean capaces de llevar el sistema. El balasto casi no se está usando, pero existen, algunas luminarias traen su respaldo con una batería. Por supuesto, se consideran equipos listados. Todos, absolutamente todos. No podemos instalar ninguno. Que me adviertan en el edificio si me están instalando equipos que no son los adecuados para que el contratista no cambie los requisitos. Eso pasa muy a menudo. En caso de los pasillos y corredores, puede ser un sendero, este espacio, por ejemplo, depende de lo que se vaya diseñando. El arquitecto tiene que ir considerando esos espacios de circulación o corredores hasta la descarga y la salida. La descarga y la salida es la vía pública. No existen los puntos de reunión. Eso es un concepto que puede traer un riesgo para el que lo pone, para la autoridad que lo pide, porque no hay nada definido de manera científica para seleccionar un sitio seguro en el exterior del edificio. Entonces, la 101 lo que pide es salga hasta la vía pública y de ahí, por favor, retírese. Entonces, los pasillos que utilizamos para llegar a la vía pública tienen requisitos. La iluminación del pasillo de salida hasta la escalera requiere 10.8 luxes y una mínima de iluminación, que es la sombra que se ve de alrededor de 1.1 luxes. En escaleras, ese nivel sube, se mide al nivel del piso. Es normal que el IESNA le advierta a usted que está trabajando sobre la superficie de trabajo, la iluminación, como en este caso, en los niveles de corredores, pasillos y escaleras se mide en el nivel del piso. ¿Okay?
Las escaleras y los corredores, si no hay iluminación natural, deben de permanecer encendidos siempre. La escalera se permite tener este nivel de iluminación mientras no hay ocupantes y al momento de ingresar tiene que haber algún dispositivo que encienda de inmediato el sistema de iluminación. El exterior, la descarga y la salida, que es de la puerta principal de este edificio hasta la acera, es parte del medio de egreso. Hay un error en concepto de pensar de que solamente el medio de egreso termina en la puerta del edificio. No es así. Hay que diseñar también lo que me lleva a la vía pública o la plaza, ya sea una acera también, y ahí debe haber sistemas de iluminación de emergencia, al igual que el rótulo. La NFPA 101, ahora lo voy a ver más adelante, no utiliza los pictogramas. Pictogramas de la 170 son los marcianitos que ponen por ahí con materiales fustibles, combustibles y que no sirven en realidad con el tema de organizar una evacuación adecuada. Todo lo que pongamos tiene que ser UL y recordar que todas las baterías que estén dentro del sistema de iluminación de emergencia tienen que tener una autonomía de 90 minutos como mínimo. Si hay baterías de ese tipo, hay sistemas que están auditando continuamente el funcionamiento de la batería, pero una vez al año se tienen que probar manualmente cómo están esas baterías, cómo está la luminaria. Eso va junto con todos los demás sistemas de protección pasiva, los sistemas de detección y los sistemas de supresión de fuego también. Puede haber una bomba contra fuego que tenga relación con la planta electrógena, puede ser una bomba pequeña que sea eléctrica. Entonces también hay que considerar, ahí se requieren dos sistemas de transferencia. Oh. Sí, está bien, disculpen. Otro requisito importante es eso, el sistema de iluminación a veces viene ligado con un par de luminarias de emergencia. Ese rótulo tiene una batería que le da también 45 minutos de funcionamiento en el caso de que falle el suministro de energía. Listados 924 tiene un tamaño de lectura a 30 metros de distancia. Ese rótulo requiere eso, no dice salida de emergencia, no dice soy un muñequito que estoy pegando contra un cilindro, es salida y así se diseñan. Entonces, estos rotulitos también están ligados al sistema de iluminación de emergencia y en el caso de una alarma pueden destellar en conjunto con las luces estroboscópicas del edificio. Tienen que tener las flechas Chevron, no se ven muy claramente ahí, no se utilizan las flechas adicionales. Cuando usted ve un edificio que tenga solo los muñequitos verdes y flechas en gran cantidad, póngale atención porque el que las puso definió por sí mismo, solamente él, por un mandato de alguna entidad del país, una posible salida. Y aquí la llaman rutas de evacuación y posiblemente no sea la mejor. Si es la única, pues no hay otra. Pero se trata de guiar a las personas con esto, no con las flechas. Hay que hacer un plan en usted está aquí. Hay un montón de requisitos en la 101 al respecto de eso. Se permiten en estos espacios tener las salidas con sistemas de traba magnéticas. Eso sí. No, la 101 no le pide color. Relaciona al ANSI 17.1 y le pide los contrastes entre fondo y fle. Entonces, si usted tiene, digamos, un formato, ¿cómo le llaman? De una empresa que tiene todos sus colores escogidos y tiene un diseño de arquitectura interna, lo puede hacer. Hay requisitos, normalmente lo mínimo que le piden es, son un nivel de iluminación mínimo, creo que son la iluminancia de 57 luxes y ese contraste. Si es un rótulo que no es con luz propia, tiene que tener una luminaria. Si es un rótulo que tiene fotoluminiscencia, tiene que tener una luminaria externa. O si es pintado, porque puede hacerlo así, o con algún otro material, requiere también iluminación externa. Eso se permite, hay requisitos para ubicarlos y en el caso de que tenga las trabas eléctricas, también tienen que ser listados. El ensayo es el 294, tiene un magneto. Si la puerta no tiene el magneto y tiene un control a su lado, no puede tener otra traba en la puerta. De la barra no existe, solamente se permite una traba, no se permiten dos. Si aquí tiene un pestillo y existe eso, allí hay un incumplimiento.
En este caso, el sistema pide que haya un sensor de movimiento que está mostrado encima de la traba. Ese sensor está ligado al sistema de alarmas y si se va la corriente eléctrica también se desconecta, de manera tal que todo está coordinado. También se requiere una botonera de desconexión inmediata por si acaso falla alguno de los sistemas de traba que hay en la puerta. También hay requisitos, sí. Sí. No, ni siquiera exigencia. Eso, el verde, blanco, blanco, verde, parece que hay alguna decisión a nivel de América de usar ese tipo de contraste, pero la 101 no lo pide así. Es más, en los Estados Unidos no está así todavía. La NFPA le da a usted un mínimo. Si le piden las 2 horas, mejor las 2 horas, pero 1 hora, 90 minutos es bastante. Ya va a costar conseguir un dispositivo listado con esa condición. ¿Qué están usando en este momento? Sí, pero ¿con qué dispositivo? Sí, chinita, preparada en Shanghai. ¿Con cuál laboratorio fue listado? Ese es el problema. Estamos incluyendo, está bien, buscamos una mejora. Perfecto, 90 minutos. Pero no se nos olvide que el requisito, la batería, la luminaria, los cables, todo lo que usted esté instalando sean listados. Si no, lo que está metiendo en mi sistema arquitectónico es un riesgo o un peligro, que es peor todavía. Pero los 90 minutos no está mal. Sí, lo que tenías Ok. antes. Entonces es lo que está arriba, 90 minutos de iluminación de emergencia. Ok, muy bien, igualmente, cumple igual. Hay que ver con qué se está resplandando. Puede ser con la batería o con la planta electrógena. Pero la planta electrógena va a tener, no sé, 6 horas, 7 horas, lo que pueda sostenerse. Sí. Sí, la ANSI es la que ve eso. La 101 llama a la ANSI y también a la ADA, que es un reglamento de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahí hay para personas que no tienen audición y para las personas que no tienen visión. No se practica usualmente poner los sistemas de audición para la persona que no ve. Es muy poco. Lo único que hay son las alarmas. Podrá esa persona detectar una alarma y el protocolo va a tener que ayudarlo a buscar un sitio de refugio o a salir del edificio. Para las personas que no oyen, están las luces estroboscópicas. De inmediato, no tienen secuencia, mucha gente las pone en secuencia para decir, siga la luz, y ahí va a afectar entonces a los que tienen epilepsia, porque se pueden desmayar. Entonces hay que tener cuidado a la hora de usar ese tipo de dispositivos, pero sí hay, y hay más. Están ahora con los sistemas de inteligencia artificial y esto están buscando también pantallas, dispositivos con luz, con colores, pero igualmente es complicado porque hay personas que, si bien ven poco, ven mal los colores. Hay mucho proceso en este momento. ANSI OL es la que tiene más condiciones al respecto y sí están llamados por la 101. El arbolito de Navidad, si no es natural, si es natural, agua todos los días para que no se seque. Y si no, tiene que ser listado. Hay que comprar un arbolito que sea UL. No estaba Eduardo por acá. Y además de eso, también este aparatito que le da corriente eléctrica tiene que ser listado. Yo revisé por aquí varios locales comerciales. Normalmente son de 13 amperios las extensiones y no tienen ningún listado. Algunas dicen norma oficial mexicana, otras no dicen nada. Dejen de usar esas en cualquier momento porque pueden fallar por temperatura o cualquier otra situación. Todo esto debe ser listado. En este caso también hay requisitos en la 101 y se refiere al NEC en ese artículo para que todos los dispositivos que usamos para ese tipo de entretenimiento sean equipos listados. Igualmente, si requiere un generador portátil, que busque el mismo que está en la sección 10393 del código eléctrico. Y por supuesto, las extensiones para exteriores, todo debidamente listado. Los sistemas de transporte verticales, eso también está ligado al sistema de potencia. Normalmente en edificios de gran altura se requiere un vestíbulo. Ese vestíbulo se diseña de acuerdo al 25% de la carga de ocupantes del piso, se protegen a 1 hora fuego. Aquí solo puedo tener el sistema de alarma y detección
no puedo tener rociadores. Hay excepciones al respecto de eso, pero esto es importantísimo para tener un sitio de refugio. En el caso de caminadoras y escaleras, me lleva al ASME 17.1, es American Society of Mechanical Engineers, es el código de seguridad de elevadores y escaleras y pasillos mecánicos. Hay requisitos específicos para eso, lógicamente iluminación de emergencia y otra serie de rótulos para informar a los ocupantes de cómo utilizar los elevadores y esto en caso de una emergencia. Eso no se ve muy a menudo, ¿verdad? Lo usual es ver, por ejemplo, acá, que dice en caso, no fui yo. En caso de emergencia, no utilice el elevador, se está cambiando eso. Si el elevador cumple con el código de seguridad, ese elevador se puede utilizar como segundo medio de ingreso para una evacuación. Requisitos para los cuartos de trabajo, ya vimos los tableros eléctricos, y si esos son disyuntores, y ahí no tengo transformadores o baterías de litio, es otro riesgo, me permite nada más hacer, referencia a la 70 que me va a pedir los espacios mínimos de trabajo para evitar un arco eléctrico, una descarga. Básicamente hasta ahí tenemos los requisitos de la 101 relacionados con la parte de potencia. Le cedo el churuco a don Fernando. Gracias. Sí lo puede tener, pero ya le cambia el riesgo. ¿Qué sucede ahí? Paredes de protección a fuego 1 hora. Ya solo con eso va a tener cielo o entrepiso, piso y todas las paredes, puerta también resistente al fuego. ¿Cuántos cables, cuántos tubos y cuántos va a pasar por esa pared? Son cantidades. Tiene que irse a buscar cada vez que rompe mi pared resistente a fuego un sistema de cortafuegos. Un sistema, no es cualquiera, es un sistema listado. O sea que previo al diseño usted tiene que ir seleccionando eso antes de llegar a la construcción. Eso le va a incrementar los costos. Sugerencia, ponga esos equipos en una cuarta parte que tenga resistencia a fuego. La batería de litio, el transformador. Y tratar de que donde estén disyuntores esté aparte para evitar ese costo. Sí. Bueno, buenos días a todos. Mucho gusto, Fernando. Ya me presentaron. Pero yo voy a continuar con la parte de la NFPA 70, el código eléctrico. Para ustedes es la NOM 001. Sin embargo, como ustedes saben, la NOM 001 es del 2012 y está basada en esta norma de la NFPA de hace 18 años. Es decir, el NEC, la edición del 2008 y algunos arreglos del 2011. ¿Ok? Entonces, hay muchos cambios tecnológicos abismales que han pasado desde este tiempo. Anteriormente, la corriente eléctrica era en una sola dirección. Es decir, consumíamos de CFE la energía y sí, hablábamos ya en ese tiempo de paneles solares para autoconsumo. Ahora resulta que la corriente es bidireccional. ¿Por qué? Porque existen los prosumidores. ¿Qué significa eso? Productores que también consumen electricidad. Y existen varias fuentes de electricidad. Entonces, si México quiere tener la vanguardia en la parte de industrialización y en la parte de crecimiento y ser también una fuente atractiva de inversión extranjera directa y además de dar protección a ciudadanos, hay que dar ese salto rápidamente a la parte de la actualización de la NOM. Pero bueno, eso lo dejamos ahí en la parte y nosotros estamos ayudando y estamos en la mejor disposición para eso. Pero bueno, hablemos un poquito y don Hernán hablaba acerca de los requerimientos que habla la 101 en cuanto a la parte de iluminación, asociado a la parte de los medios de egreso, a podernos ubicar para que haya buena iluminación en esos pasillos, en esas escaleras y que haya una rotulación. Pero detrás de eso, pues está la energía eléctrica con la cual la vamos a alimentar.
El propósito de la NFPA 70 es la protección práctica de las personas y de los bienes. ¿Y contra qué? Contra los riesgos del uso de la electricidad. Entonces, Hay que prohibirla. ¿cómo son sus hogares hoy en día? Para poner algo. Cada vez tenemos más aparatos eléctricos, ¿cierto? ¿Cuál es el más reciente? Las freidoras de aire. ¿Verdad? O las refrigeradoras que nos dicen que ya se acabó la leche, o, ¿verdad? Ok. Dispositivos móviles, probablemente computadora, tablet, está teléfono 1 o 2 mínimo de una persona, y si eso lo multiplicamos por los miembros de la familia, tenemos gran cantidad de dispositivos. Cada vez el mundo es más eléctrico, dependemos más de la electricidad. Entonces, bueno, eso es bueno para los que estudiamos eso, pero también en los que estamos también en la parte del mundo de iluminación y la parte eléctrica que se inscribe eso. Entonces, es bien importante tener esto claro, cuál es el propósito de la norma para que todas las instalaciones sean seguras. Don Hernán hablaba antes de productos listados, de cumplir con cierto respaldo de tiempos. Eso lo habla la normativa. Y esas normativas contienen las disposiciones mínimas que hay que cumplir. Si son 90 minutos, son 90 minutos. ¿Pueden ser 120? Sí. ¿Esto es de 45? ¿Puedo tener 90? Sí. Pero también hay un requisito de que el producto sea listado. Y listado significa que sea certificado. Certificado significa que haya un ente de tercera parte que compruebe que lo que dice la etiqueta cumpla. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, un fabricante dice, yo quiero certificar esta luminaria. La fabriqué con esta norma de fabricación. Esta es la receta de cocina. Y el ente certificador va a ir a comprobar que esta luminaria correctamente fue fabricada y cumple los requisitos de esa receta de cocina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos da esa seguridad a nosotros como usuarios de que el producto fue probado y cumple esas condiciones. Es decir, si la etiqueta dice que la luminaria es para máximo 240 voltios, yo no la puedo conectar a 480 voltios, porque no va a funcionar. Tal vez sí, pero hay un riesgo asociado. ¿Sí? Igualmente la parte de los breakers o los interruptores, hay unos que son con para un voltaje de aislamiento de 120 voltios, 240, 600 voltios. Y bueno, me han contado que han hecho instalaciones donde conectan breakers que son de 120 voltios para manejar cargas a 277 y que les funciona. ¿Ok? Tal vez el breaker sea un superhéroe por ahí, pero no sabemos que cuando haya una falla se vaya a disparar. ¿Ok? Entonces, ponemos la parte en riesgo. Entonces, hablando de la parte de iluminación, los cuartos eléctricos sí necesitan la parte de iluminación. Y uno de los requisitos es no tener sensores de movimiento. ¿Por qué? Porque si hay una persona haciendo un trabajo eléctrico con este tablero que está desenergizado, ¿sí? Debidamente la parte de una condición de trabajo eléctricamente segura, pero si hay un sensor de movimiento, aquí no va a haber al operario. Y se apaga la luz y puede tener una condición de riesgo. Entonces, en cuartos eléctricos, sensores de movimiento no deben ir. Entonces, para aprovechar ese slide. Y bueno, nosotros tal vez, aquí pongo el ejemplo de una casa, que es toda la parte de los circuitos de iluminación, pero lo tenemos en recintos como estos, en restaurantes, en salas de capacitación, en oficinas, en la parte industrial, y tenemos diferentes requisitos para tener iluminación en cada lugar habitable o que ocupamos trabajar. Y para eso también vamos a tener en el código eléctrico cuántas son las cargas, ¿sí?, por metro cuadrado que debemos considerar en la parte de iluminación. Entonces, eso está establecido en el artículo 220 de la NOM y el artículo 120 ahora del Código Eléctrico del 2026. Se trasladó
la información del artículo 220 al 120 por ser requisitos generales. Esto está con el 220 y hay una modificación que hay al respecto. Pero ¿qué dice en la parte residencial? Bueno, dice que tenemos que considerar una carga de 33 voltiamperios por metro cuadrado para lo que es la carga de iluminación. Y esto viene de consumos de ASRAE, la 90.1, y en la parte residencial se sigue manteniendo los mismos 33 voltiamperios por metro cuadrado para calcular lo que son los circuitos ramales. ¿Ok? ¿Qué significa un circuito ramal? Significa el circuito que voy a enlazar varias luminarias para llegar a un breaker. ¿Ok? Eso es un circuito ramal. Cuando estamos hablando de alimentadores o de acometidas, estamos hablando de alimentador, el cable que alimenta un tablero eléctrico. ¿Sí? Y estamos hablando de la acometida, el cable que está del medidor eléctrico al interruptor principal. ¿Ok? Todas las casas, todos los edificios tienen que tener un interruptor principal. ¿Sí? Ahora, el Código Eléctrico del 2023 y 2026 habla que ese interruptor tiene que estar afuera de la vivienda y debidamente rotulado, como interruptor de acometida, interruptor de emergencia. ¿Y eso por qué? Porque vamos a proteger ya no solo a las personas que están dentro del inmueble, sino que también a el personal de primera respuesta. Bomberos, por ejemplo. Entonces, no queremos que se mezcle el agua con la electricidad y pongamos en riesgo todavía más a las personas que están tratando de salvar nuestras vidas o nuestra propiedad, ¿sí? Y que mueran ahí por una condición eléctrica. Entonces, se habla de medios de desconexión debidamente rotulados, ¿sí? Y esa es un poco la parte de acometida, alimentador y circuito ramal. Ahora bien, esto va evolucionando. El Código Eléctrico en el 2020, 2023 y ahora 2026 sigue amparándose a la normativa de eficiencia energética, ASRAE 90.1, y las cargas de iluminación por metro cuadrado para dimensionar los circuitos ramales, los alimentadores y las acometidas está bajando por la eficiencia de las luminarias LED. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan claro. En la parte de vivienda, por ejemplo, en el código del 2026, y ahora se habla de 22 voltiamperios por metro cuadrado para los alimentadores y acometidas. Y los 33 se mantienen para circuitos ramales. ¿Y por qué eso? Porque en la parte residencial, los 33 voltiamperios por metro cuadrado también incluye los contactos, los receptáculos, ¿ok? Esa carga general. Entonces, bueno, hay una diversidad de cargas, entonces para el alimentador sí se ha bajado esos watts o esos voltiamperios por metro cuadrado. Sí, sí. Sí. Ok. Sí, lo voy a aclarar mejor. Existen cargas en la parte residencial nada más, cargas que son de iluminación y contactos generales. Cuando hablo contactos generales, estoy excluyendo los circuitos de contactos en la cocina, despensa y comedor, que esos son para electrodomésticos pequeños. También estoy separando los contactos que son en la parte del área de lavandería. ¿Ok? Entonces son los que están en las habitaciones, en la sala de televisión, en el vestíbulo, en la sala principal, etc. ¿Ok? Esos son circuitos de contactos de uso general. Entonces, el código nos habla de una carga eléctrica por metro cuadrado para eso. ¿Ok? El código tampoco dice que tengamos que separar los circuitos de los contactos de los circuitos de iluminación. El código no lo dice. Podríamos hacer circuitos de mezclando iluminación general y contactos generales. Podríamos hacerlo. Pero pensamos y decimos funcionalmente, y tal vez eran otros tiempos, esto que voy a decir, es la operación independiente. ¿Para qué? Porque si yo tengo una habitación y tenemos todo puesto en una misma canasta,
y se nos va el circuito, no voy a tener iluminación y no voy a poder tener los contactos que me den algún tipo de iluminación o algo más. Y digo esto por el pasado, ¿verdad? Se nos quemaba un bombillo en la habitación y si era de noche, a lo mejor teníamos una lamparita a la mesa de noche, la prendíamos y teníamos para subirnos en la escalera y cambiar el bombillo, ¿cierto? Bueno, y ahora tenemos el celular que nos puede ayudar, ¿verdad? Que está ahí, si está cargado, vamos a tener la iluminación, pero es un tema más de funcionalidad que lo que habla el código respecto a la protección. No sé si me expliqué. Ok. Entonces, tenemos esa carga. ¿Cómo vamos a proteger los circuitos de iluminación? Y esta es la parte residencial, pero también unidades de dormitorio y también lo que son dormitorios de atención de pacientes y de estaciones de personal de primera respuesta como bomberos, policías, ambulancias de rescate, guardaparques y lugares similares. Bueno, resulta que esto nace en el código del 99. Sin embargo, la NOM la obvia, por alguna razón, el código del 2008 también lo tenía, que es la protección de falla de arco. Eso se hace, esa protección, para detectar pequeños arcos eléctricos entre el daño de un conductor y un elemento positivo y otro negativo. Obviamente cada quien protege su equipo porque no quiere asumir la garantía, desde luego. Pero también el código eléctrico en el año 2020 exige para las unidades de vivienda un supresor de trascientes. Por eso que usted dice, cada vez somos más electrónicos en las casas, hay protección de falla tierra y falla arco que tiene dispositivos electrónicos adentro y no queremos que picos de voltaje nos dañen los electrodomésticos o las mismas protecciones. Entonces, ahora se exige un supresor de trascientes en la cometida o en el primer tablero eléctrico de las casas. Y también lo otro que desgraciadamente está es que la población adulta sigue creciendo y hay problemas también médicos asociados. Los hospitales no dan abasto y también por otro lado los fabricantes de equipo médico están generando equipo médico para trasladar a la casa. Entonces lo que no queremos también es que un pico de voltaje dañe el equipo que le da asistencia a una persona en las noches para respirar o, ¿verdad?, algún tipo, no solo en la noche, sino durante el día. Entonces también se exige el supresor por esos motivos. Muy amable. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de falla de arco, que tenemos aquí un conductor y metemos un clavo y solo daña el aislamiento de un conductor. Si hubiera dañado los dos, hay un cortocircuito. Entonces se dispara el breaker tradicional. Pero ese pequeño arco eléctrico que se daña, también, aquí tenemos el otro caso, ¿verdad? Que tenemos muebles que quedan muy justos a la pared, ¿verdad? Y este doblez va a dañar el cable y puedes hacerlo. He visto muchos colegas míos que entienden de la electricidad, pero cuando los veo desconectando su computadora, me da un paro al corazón. El yello. Porque agarran desde el cordón y lo jalan, ¿verdad? Y yo les digo, ¿y ustedes qué creen? ¿Para qué es esa parte negra o más gruesa que hay en el enchufe? ¿Verdad? No pasa aquí. Ah, bueno. Cuidado. No me la desconecta, así. Entonces, bueno, este soporte no solo es para proteger el contacto del cable con las partes metálicas, sino que también un soporte mecánico para poder desconectar. Sí. Tablero. El cargo eléctrico está ahí. Okay. Sí, perfecto. Gracias por el conocimiento. La parte de nada más
para estar todos saben que es un tipo 1 y tipo 2. Pues nada más lo repaso. Ok, la parte de supresores hay diferentes categorías. El tipo 1 es en la acometida, es decir, en el medio de desconexión principal, ese es el tipo 1. El tipo 2 son en los tableros que siguen aguas abajo. Entonces, ese es el supresor tipo 2. Y está el tipo 3, que es en el equipo de utilización. Es decir, en la regleta o en el tomacorriente de la pantalla. Ahí va un tipo 3. Entonces, el artículo 230.67 nos habla de ese requerimiento y puede ser tipo 1 o tipo 2. Entonces, respondiendo a su pregunta directamente, sí se puede el tipo 2 en el tablero principal de la casa. ¿Ok? Entonces, bueno, es parte de los requerimientos que habla la norma y es una buena inversión. En Costa Rica, las compañías eléctricas están exigiendo el cumplimiento del código. Y entonces, también andan en sus camiones para conectar los servicios, bases de medidor con un supresor incorporado. Entonces, ¿qué hay de ahí? Primero, negocio para la compañía eléctrica para llegar a decir, bueno, usted no cumple, yo le vendo la base y se la cobro en 10 recibos de electricidad. Pero también hay algo de por medio, que las compañías eléctricas normalmente tienen que pagar daños a los equipos eléctricos quemados por picos de voltaje. Entonces, cuando ponen el supresor, ya no tienen que cubrir tantos los seguros de eso. Entonces, es también pues ganar para ellos desde el punto de vista de negocio y no después cubrir. Pasamos. Ok, gracias. Lo otro que tenemos en el código es las salidas de iluminación que sean controladas por medio de un interruptor. Entonces, todo recinto tiene que estar operado por un interruptor. En la parte residencial, sí se ocupa que haya un interruptor en cada lugar habitable. ¿Sí? También en baños, que no es un lugar habitable, y también en garajes. ¿Ok? Ahora, habla de un interruptor de pared. La parte de la altura hace referencia, una nota informativa, a una norma de la Asociación de Contratistas Eléctricos de Estados Unidos, que se llama NECA, y habla de 1,20 m la altura del interruptor. Entonces, es una altura recomendada, nada más. Y se ocupa, bueno, como dije, en todos estos lugares. Algo interesante es la parte de las escaleras, que ya lo voy a, bueno, entonces aquí está en la parte de la casa una habitación con su interruptor, aquí el comedor con su interruptor, la cocina con su interruptor, y bueno, lo podemos tener. En la parte industrial, tal vez cambia las cosas y tenemos breakers que algunas personas utilizan como interruptores. Los ponen en la caseta de guarda o los ponen en alguna zona donde la gente prende y apaga. Esos interruptores sí pueden ser usados siempre y cuando sean listados SWD, Switch in Duty. Es decir, que tiene la cantidad de operaciones mecánicas para poder operar como un apagador. ¿Ok? Entonces, es una especificación como tal. Esto es lo de las escaleras. Cuando hay más de 6 escalones, ocupamos 2 interruptores. ¿Para qué? Para que la persona no tenga que subir y bajar para apagar un interruptor que está en otro lugar. Entonces, cuando hay más de 6 escalones, se tienen 2 interruptores. Y en esto utilizamos algo que se llama interruptor tipo three-way. Es decir, que podemos encender arriba y apagar abajo, o prender abajo y apagar arriba. Entonces son interruptores tipo three-way. Bueno, cuando estamos hablando también de habitaciones que tenga iluminación controlada por un dispositivo de pared, también, tal vez lo hemos visto en hoteles, principalmente, lo tenemos un apagador en la pared y nos prende una luminaria de pie o una luminaria que está en una mesa. Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace la parte del circuito? Que este interruptor quita la electricidad a este contacto. ¿Ok? Los tomacorrientes dobles tienen un elemento de unión entre los dos contactos. Tal vez no lo han visto, pero la próxima vez que tengan
es esto que les estoy diciendo, van a ver, tiene una latita que une los dos, como los puntos de los dos tornillos. Eso se puede cortar y se separan los dos contactos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, como ven ahí, un contacto doble donde uno es controlado por el apagador y otro para encender la televisión. Entonces, son independientes, ¿ok? Igual lo tenemos para el triturador de alimentos también en la cocina. Lo otro es la indicación. Los interruptores tienen la posición on arriba, la posición off abajo. Así es como tiene que quedar la parte de los interruptores. Obviamente la parte de three-way es diferente porque va a quedar en una posición. Entonces, on para arriba, off para abajo. Recordemos que si queremos apagar la electricidad nos vamos a caer y apagamos hacia abajo. Entonces, eso es como la posición al respecto. Esa es mi lógica. Sí, si es con el pie. Y si es con el pie, también, más fácil. Voy para el piso. Bueno, este es el funcionamiento de un three-way, ¿verdad? Que hay dos interruptores three-way, donde aquí están apagado el bombillo y cuando yo mueva uno de la posición, me va a dar paso a la electricidad. Y bueno, esta es la otra forma. Y en caso bueno, estos son interruptores que tienen básicamente 3 tornillos para conectarlo. Y tenemos los que son four-way, que son alimentados donde yo puedo encender y apagar por 3 o más lugares. Entonces, lo que utilizo en el medio son interruptores four-way que tienen 4 tornillos. Este es el de puesta a tierra y 2 three-way a los lados. Esa es la forma. Entonces ahí pueden ver cómo es la posición de los contactos para prender y apagar el bombillo. Entonces puedo tener una sala de televisión y 3 dormitorios saliendo y que cada uno de ellos tenga su interruptor para prender la sala de televisión. Puede ser algo así. Bueno, la otra cosa es que hay interruptores electrónicos que los usamos para control de iluminación y para también ventiladores. Todos estos tienen que tener la parte de tierra, bueno, toda la parte de tierra, sí, pero el conductor de neutro es algo exigido. Entonces, muchas veces solo se baja en la parte de iluminación el interruptor con 2 cables y cuando vamos a tener aparatos electrónicos para controlar la iluminación no hay. Sin embargo, bueno, algunos fabricantes tienen interruptores estos electrónicos para alimentarlo solo con la fase y neutro, solo con la fase y el retorno, pero se exige en la parte de constructiva que siempre lleguen los 3 cables más la parte de puesta a tierra para la caja y las tuberías que tengan mismo nivel equipotencial. Entonces, eso es algo. Lo otro que se está exigiendo, y creo yo que tiene que ver con el cambio climático, es que todos en las viviendas, todos los lugares habitables tengan una caja central que pueda soportar un abanico, que esté listada para tener un ventilador. Y digo, por el cambio climático. Entonces, no sabemos si ahí se va a instalar una luminaria hoy y después quieren instalar un ventilador. Entonces, el peso de un ventilador es diferente y la caja octogonal tiene que soportar el peso del ventilador. Entonces, dejen las previstas adecuadas para esas cajas que hoy pueden ser de iluminación y mañana pueden ser de un ventilador. Bueno, la parte de la ubicación de los interruptores deben estar puestos en lugares fácilmente accesibles. Es decir, no pueden estar detrás de un mueble. O sea, tienen que estar fácilmente accesible, visible y también que no necesito mover algo para prender el interruptor. Y la altura máxima que deben estar es a 2 metros de altura. ¿Ok? Entonces, eso es la parte normal de una persona, ¿verdad? Que pueda llegar a esa altura. Algunos son más altos, otros más bajitos, pero eso es el estándar. No más de 2 metros. Bueno, ya les decía que NECA habla de la parte estándar 1.20. Después, no se pueden agrupar interruptores de presión si excede un voltaje de 300 voltios. Entonces, aquí no podríamos tener 2 interruptores de 277 voltios
juntos en una sola caja. Y algo bien importante, que a veces la gente no es consciente, tenemos cajas de conexiones, ¿sí? Que vamos a poner en el cielo para conectar varias luminarias. Ahí van a llegar y salir varios conductores. Y también las cajas de los apagadores, también van a llegar cables y vamos a colocar dispositivos. Esas cajas tienen que estar bien dimensionadas de acuerdo al volumen de los conductores y de los dispositivos. Entonces, ahí el código habla en el artículo 314 de cómo dimensionar esas cajas, ¿sí? Que lo puede hacer el diseñador si sabe el apagador que va a hacer únicamente y los cables que le van a llegar, puede dimensionarla. Pero el contratista probablemente tenga que presentar las memorias de cálculo de todas las cajas octogonales de conexión de acuerdo a su criterio de cómo quiere conectar las luminarias. Entonces, eso es importante para disipar el calor, para proteger los conductores y los dispositivos y para hacer más fácil no solo la instalación, sino que también la demolición. El montaje de las cajas también es importante, ¿verdad? Habla de una profundidad que no sea mayor a 6 milímetros, si no hay que poner un accesorio. Eso va en contra de cómo se instalan las tablas de yeso hoy en día, porque normalmente se ponen las cajas eléctricas y le ponen de frente la tapa de yeso y después le hacen un agujero y ya la recortan y todo, pero ya ahí estamos hablando de más de 6 milímetros de profundidad y hay que usar un accesorio. Pero es muy difícil que los gipseros o los, ¿cómo les llaman aquí a los que ponen las tablas de yeso? Tabladores, ¿no? Tablas roqueros. Tablas roqueros. Eso. Ok. Sí, nosotros usamos la tabla en la parte comercial del gypsum, entonces los gipseros. Entonces, es muy difícil que ellos puedan hacer primero los agujeros y después poner la caja, ¿verdad? Entonces, o poner la cara posterior. Entonces, sí, es un desastre eso. Pero, ajá. Sí. Sí, y más que es combustible, entonces sí, hay que poner ese resguardo. Porque, bueno, cuando prendemos el interruptor y lo apagamos, hay un pequeño arco. Entonces, ese pequeño arco nos lo protege el dispositivo en sí, el grosor del chasis del interruptor, digámoslo así, y por otro lado, la placa. Entonces, en esta parte también el código y las normas del fabricante nos habla de ese espesor de la placa y el espesor del chasis del interruptor o del contacto, que es bien importante conservarlo. Y bueno, obviamente siempre tenerlo cerrado y usar los tornillos adecuados para eso, ¿verdad? Y cuando hablamos de tornillos y las cajas quedan muy profundas porque el concreto quedó muy adentro o por el gypsum que le pusimos 2 láminas para que tenga protección contra fuego, utilizamos lo que está a mano en la construcción. Y esto les encanta y ponen tornillos de gypsum. Aquí no se ve porque estoy yo, pero aquí hay un tornillo de gypsum. Si podemos mover ese cuadrito, ¿sí se puede? El de la cámara, para que vean el enemigo negro. Ahí. Entonces, ¿qué pasa con eso? No pasa en México, ¿no? No Los venden aquí, no. ¿Qué tenemos? Primero, hay 2 cosas de ese tornillo. ¿Qué creen que tiene diferente? La punta. ¿Y qué nos puede dañar la punta? El cable. El aislamiento de los conductores, ¿cierto? Ok, la rosca. ¿Por qué? La rosca es importante. El receptor es diferente. Está más recto y queda flojo. El receptor es diferente. Más o menos, no tanto, pero hay una razón fundamental. Y es que nosotros acá vamos a tener una placa, ¿cierto? Las placas también están en contacto con la persona y
la caja eléctrica del fondo es metálica y hay que ponerla puesta a tierra. Este chasis del interruptor o del contacto es metálico. Entonces, mediante el tornillo estoy poniendo en contacto el chasis metálico con la caja que está puesta a tierra. Y ese tornillo que tiene 32 vueltas de pulgada en el grosor de esa lámina hace que haya un contacto adecuado. Cuando le ponemos un tornillo que tiene los hilos más distantes, no estamos teniendo la conductividad eléctrica entre el chasis del interruptor y la caja metálica. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, venden tornillos más largos de 32 vueltas por pulgada. Entonces, pueden irlos a conseguir. Un guante contra el circuito también. ¿Ok? O un guante, dicen Hernán, poner ahí para que prendan y apaguen. Pero bueno, esta es parte importante de la parte de instalación. Recuerden que todos los equipos, interruptores, luminarias, tienen que ser instaladas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Y eso es bien importante. Y esto lo habla el código eléctrico en la sección 110.3. Nosotros tenemos que corroborar las tensiones, o sea, si la luminaria es para 120 voltios, no la voy a conectar a 240 o a 220. Lo otro también es que, por ejemplo, hay luminarias que son resistentes, son hechas para lugares clasificados como peligrosos. Entonces, esas luminarias tienen una especificación que dice use cable de 90 grados de aislamiento, como el THHN, THWN-2. No lo puedo instalar con un cable que tiene aislamiento a 75 grados o a 60. Las instrucciones del fabricante dicen 90 grados. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, poder corroborar eso en la parte de inspección. Lo otro es que las luminarias que sean empotradas en construcciones resistentes al fuego, la luminaria tiene que ser resistente al fuego, tiene que ser listada para tener esa resistencia al fuego. Vean que ahí tiene un cajón diferente con más paredes aquí para aislar el posible arco eléctrico. Tiene una caja de conexión acá, ¿verdad? Entonces, son equipos que son listados. Lo otro también que es interesante es que ya el código no nos permite remover una luminaria para llegar a una caja de conexiones. Sí, digamos, aquí tenemos, pensemos, esto no es, pero que sea un cielo de gypsum y yo quiero accesar a las cajas de conexión que están en la losa. Yo no puedo quitar la luminaria para llegar a esa caja de conexión, ya está prohibido. Entonces, sí se permite quitar la luminaria para llegar a la caja de conexión que tenga la luminaria. Perdón, era para el otro lado. Es decir, si esta luminaria tiene caja de conexión, yo sí puedo removerla para accesar esa caja de conexión. Pero lo que no me permite el código es mover esta luminaria para accesar esta caja de conexión que no es parte de la luminaria. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces hay que crear un registro independiente para llegar a esas cajas. Bueno, eso está aquí al respecto. ¿Ok? Lo otro que es bien importante y que es parte de los incendios es conexiones flojas. Entonces recuerden, recomendación, darle mantenimiento a sus instalaciones en sus casas, por lo menos cada 5 años, que llegue un técnico calificado a dar mantenimiento. Si ven contactos decolorados, color amarillo o negro, busquen a alguien que se los reemplace, porque ahí posiblemente hubo una sobrecarga o un arco eléctrico ahí. Entonces busquen el reemplazo. Pero una de las razones principales de incendios son conexiones flojas. Entonces el código tiene un artículo más detallado en el código del 2020 donde habla que hay que darle el torque a todos los tornillos y terminales de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Entonces, todos los apagadores y luminarias dicen en las etiquetas cuál es el torque, el par de apriete que hay que darle a todos los terminales, a todas las conexiones eléctricas. Entonces, también para que les demuestren a ustedes que lo están haciendo bien. No se trata de la fuerza bruta, del bruto,
de eso, ¿ok? Ah, lo otro, son los empalmes o las conexiones. Hay dispositivos para hacer conexiones. Yo sé que a los electricistas le enseñan a unir los cables y entorcharlos con el alicate y después ponerle vueltas de tape, ¿verdad? Y por ahí está, voy a decirlo, el Super 33 de 3M, que es como lo máximo, pero ¿cuántas vueltas hay que darle para que tenga el mismo aislamiento del conductor? Lo sabemos. ¿Y qué pasa con ese tape después de cierto tiempo, con el calor? Se empieza a despegar, ¿verdad? Y más si el electricista tenía suciedad en las manos o en el guante. Entonces, entonces existen dispositivos, ya sea soldadura, la parte de conectores tipo Borner Resorte, que son estos casquitos rojos y amarillos y azules que se ven. Esos están dimensionados de acuerdo al calibre del conductor y al número de conductores que ustedes quieran unir. Y son seguros, si son bien puestos, son seguros. Entonces, tómenlo en cuenta y hagan eso en la parte de especificaciones. Bueno, y como ven, hay muchos criterios que tiene el código y dimos una pincelada acá de lo que habla la 101 y la 70. Para ustedes podemos profundizar y hablar muchísimo, podemos hablar de los generadores de emergencia, podemos hablar de las UPS con la normativa UL 924 para proteger las luminarias, podemos hablar que las luminarias de emergencia tienen que tener el botón, un LED rojo y un botón de prueba accesible para hacer las pruebas. Las extensiones de las lucecitas. Sí, también las extensiones eléctricas tienen que ser certificadas. Las luces de Navidad que ha hablado don Hernán, que van en el árbol que es certificado, también tienen que ser certificadas. No podemos poner más de 3 extensiones conectadas juntas, ¿verdad? Porque sí se permiten poner hasta 3, ¿verdad? Y por eso tienen esa forma, pero no podemos conectar más de 3 por la serie, por los cables que tienen adentro. No sé si han pelado un cable de una extensión de Navidad, tiene como 2 filamentos o 3, ¿verdad? Y esas son las certificadas, las otras tienen un pelo, nada más. Entonces, bueno, esto es un llamado a la parte de tener capacitaciones. Si ustedes, por dicha, tienen esta sección que tiene capacitaciones por lo menos una vez al mes, ¿verdad? Pero definitivamente por la disrupción de los cambios y la velocidad que tenemos que estar actualizados. Entonces, nosotros, cada profesional capacitado en normas de la NFPA es un trabajador calificado que puede ayudar a hacer un mundo más seguro. Y tenemos diferentes especialidades en seguridad humana, protección contra incendios, seguridad eléctrica, riesgos químicos industriales, respuesta a emergencias. Cada quien es especialista en su área. Tal vez algunas personas conozcan un poco más de 2 o 3 áreas de esto, pero siempre busquen el especialista. ¿Sí? Si les duele la cabeza, van a irse a la farmacia a comprar una acetaminofén y se la toman, ¿verdad? Si les duele la rodilla, probablemente vayan al ortopedista. Y si les duele el corazón, van a ir al cardiólogo. Bueno, también piensen en profesionales que estén capacitados y en cada una de las áreas. Y, bueno, nosotros la normativa de la NFPA tenemos 3 formas de accesarla. Tenemos un portal de acceso gratuito a toda la normativa. Ese código QR es de NFPA Link, que es una plataforma que tenemos para visualizar todos los códigos y normas de la NFPA. Los más de 300 códigos y normas están en ese portal. Al menos 5 ediciones anteriores en inglés y las normas en español que están recientes. Además, hay en portugués y hay en árabe, ¿sí? Y si usan Google Chrome, también lo pueden poner en mandarín o el idioma que quieran. No es la mejor traducción técnica, pero nos da una luz. También pueden comprar los libros, ¿verdad? Si ustedes quieren comprar libros o comprar las licencias de NFPA Link, bueno, aquí está mi compañera Inma, que puede ayudarles con eso. También, si se ponen de acuerdo en la parte de la sección de varios interesados en licencias de NFPA Link, también podemos hacer un paquete
para ustedes de la licencia. Los números ahí con Inma. ¿Ok? Y esta herramienta de NFPA Link no solo vamos a ver los códigos y normas, sino que también tiene mucho más accesorios. Nosotros podemos desde ahí compartir ciertas secciones con profesionales. También tenemos una parte de situaciones que son la parte gráfica para poder visualizar un atrio y cuáles son todas las normas de NFPA que aplican a un atrio. También tenemos la parte de trabajo fuera de línea. Este portal es web, pero podemos, digámoslo así, hacer uso fuera de línea de las normativas. Lo puedo cargar con la misma licencia personal en el celular, en la tableta o en la computadora o cualquier sitio web. Y lo que hemos incorporado a partir de diciembre del año anterior es la parte de inteligencia artificial. Se llama CASI. ¿Ok? Entonces, no es ChatGPT o los otros que buscan todos los documentos en la web y ahí da una respuesta, ¿verdad? Puede ser desactualizada, puede ser un criterio erróneo. Les va a dar la respuesta con base en todos los códigos y normas de NFPA vigentes y además el criterio de expertos de NFPA. Entonces, la respuesta que les va a dar es profesional y ahí ustedes pueden darles, que si les gustó la respuesta, si no, pueden interactuar con el prompt, con esto. Entonces, don Hernán y yo, por ejemplo, la usamos para hacer esta plática. ¿Okay? ¿Cuáles son los artículos de la NFPA 101 y la 70 más relevantes para dar una presentación a expertos en iluminación? ¿Verdad? Entonces, nos dio las secciones y información importante para ustedes. Y como les dije, hay mucho más que podemos hablar, pero está eso. Entonces, hacerles ver que eso lo tenemos. Y bueno, por acá terminamos la parte de nuestra presentación. No sé si tienen otras preguntas, otras dudas, Comentarios. De hecho, bueno, justo, gracias por la charla. Y creo que en este sentido, no solamente hay un vínculo cultural asociado que tiene que ver la parte de iluminación, la parte de electricidad, finalmente es una modalidad que no puede parar. Entonces, en ese sentido, este tipo de charlas que gracias a el entrenamiento se logró hacer esta, de hecho, pues estamos encantados que esté sumado nuestro desayuno, plática, con la semana que tiene que charlas de y en ese sentido, bueno, que más tarde lo platicar, pues ustedes que este ciclo permanente. Bueno, hablamos del tema de la relación eléctrica, tema complejo. Muchas veces la cultura, desde el nivel profesional hasta el nivel instalador, esta falta de profesionalización trae o conlleva una serie de malas prácticas, no necesariamente mal intencionadas, pero sí malas prácticas. ¿Cómo se tiene la revertir? A través de la profesión. Y la profesión a través de medios, como la educación, la capacitación, que es una. En ese sentido, compartimos tanto IES como NFPA los mismos objetivos. Y bueno, aprovechemos esta oportunidad de preguntar, ya la parte de, estuvo viendo el tema de emergencias a nivel maestro. Pero creo que aprovechar ahorita, nosotros como profesionales, muchas veces nos quedamos a nivel de, cuando tenemos la responsabilidad de ir a supervisar una obra, nos falta esa experiencia. Y nos ponemos a platicar, nos ponemos a cuestionar a un administrador y nos argumenta, como siempre ha hecho así, y nosotros no tenemos elementos para decir lo contrario, pues entonces seguimos comentando las malas prácticas o no a utilizar la razón. El tema, por ejemplo, tú lo mencionas, ¿cuántas instalaciones hemos visto hoy que tú decir es más, muchos instaladores eléctricos se aferran a utilizar. Cuando hoy en día el tema de los recursos es un tema para la aunque tú puedas hacer la norma, pero entonces es que podemos ir ahondando más de camino. Pero bueno, me gustaría saber, ya hay preguntas, algo que quieres mencionar. Yo. Adelante, no, adelante, por favor. Tire el micrófono. También te platicaba la semana pasada con gente de hotelería
y discutíamos dónde colocar el GPCI y dónde Falla, perdón, falla de arco no. no, se utiliza más en Europa. Diferencial. Diferencial, exactamente. ¿Dónde sí y dónde no? ¿En hotelería es recomendable, no es recomendable? Ok. Vamos a ver, la parte de protección diferencial es la misma protección de falla a tierra de personas que habla la NFPA 70 que la protección diferencial en Europa. Pero hay una diferencia. De acuerdo a estudios realizados, a partir de 5 miliamperios ya la persona puede tener efectos de reacción diferentes con la electricidad. ¿Ok? Entonces, esta protección de falla a tierra de personas que está en la NFPA 70 son dispositivos que cuando la corriente se va por la fase y retorna por el neutro, debería ser la misma. Entonces tiene algo que llamamos un toroide, que es la anulación de las corrientes, una que va para allá y otra que va para acá. Y ese dispositivo, si tiene un diferencial de 5 miliamperios, se dispara. En Europa la protección es de 30 miliamperios. Entonces no protege a las personas. ¿Ok? Entonces, son normas de instalación diferentes, son sistemas de voltaje diferentes, son sistemas de frecuencia diferentes. Entonces, ¿va a servir la protección diferencial de 30 miliamperios así? Aquí, sí, pero el riesgo para las personas va a ser mayor por el umbral. Entonces, pues, hay una tableta ahí de Darksworth, de pruebas que se le hicieron a seres humanos, a hombres y a mujeres, en la condición de la piel, si es abierta, cerrada, en condición de agua, que habla de las repercusiones que puede tener el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, en hotelería, todos los contactos que se exigen, además, cerca de los lavatorios, tienen que tener protección de falla a tierra. Todos los contactos que estén a menos de 1,80 m del borde de la tina o del lavatorio, tienen que tener protección de falla a tierra. ¿Sí? Y además tienen que estar protegidos por un breaker de falla de arco, una protección dual, que la puedes tener en el mismo breaker o la protección falla de arco en el breaker y el falla a tierra en el toma. Y recuerden que las protecciones de falla a tierra, todos los botoncitos esos que vemos en los contactos o en los breakers, hay que probarlos una vez al mes. También para sus casas, ¿verdad? Y que esa prueba pruebe que funcione. Si no funciona, vaya, corra y cámbielo. ¿Verdad? Sí. Perdón, yo voy a atravesar el caballo. Pasa mucho en nuestro medio de que en el mercado hay productos europeos. Todos los estándares y códigos de la NFPA le advierten que usted puede buscar soluciones alternas. Le estoy poniendo un buen ejemplo, pero no siempre son equivalentes. La equivalencia no se la puede dar usted como profesional, ni yo tampoco. Tiene que haber un tercero calificado que nos diga son equivalentes. Si no lo son, no lo podemos usar. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura, las puertas europeas no cumplen con los requisitos de la NFPA. Por lo tanto, una puerta de fabricación europea, si no logra demostrar su equivalencia, no puedo utilizarla en una pared con resistencia al fuego. Pasa en cantidades de artículos. ¿Okay? En luminarias me imagino que igual. Tienen certificaciones diferentes que no son equivalentes. Entonces, tener el cuidado a la hora de hacer eso en el análisis. Si el vendedor le está dando a usted la información del artículo, pues lleve que le pida que le dé la equivalencia de un laboratorio de terceros para usted poderlo aprobar. Si no, si estás trabajando, por supuesto, con los estándares de la NFPA para que no tengan ese tipo de problemas posteriormente. Y pasa con pisos, cortinas, cantidades de artículos que tenemos que revisar para no afectar contenidos de riesgo. Otra pregunta. Yo básicamente creo que ha sido una plática bastante muy lógico de todo esto es la parte de y aquí último lo que es seguridad Sí, yo eso ya iba a no decirlo, sí. pero Ajá. ahora que hay humo
un incendio y hay humo. No se ven. Tienen que ser fotoluminiscentes. Luminiscente es lo que piden o bomberos. Seguridad. Sí, no Y hay, sirve. por el otro lado, las unidades de verificación que están trabajando con temas hace 10 años, 20 años, Sí. hablan de referencia a las cosas Ya no. que no tienen nada que ver. Ojalá y se pueda hacer algo para actualizar, ya hablando de normas, ¿no? Ujú. Un comentario importante. Recuerde que los códigos estándares de la NFPA no son solamente norteamericanos, son internacionales. O sea, no están hechos solo para el territorio. Que tengamos la casa matriz ahí, sí, pero en realidad, caso nuestro de Costa Rica, tenemos 20 años de usar el paquete normativo completo, 21 ya casi. En diciembre lo cumplimos, de la NFPA. Por lo menos en mi parte como arquitecto, no he encontrado una sola condición que me permita solicitar una excepción al contenido, y hablo de la NFPA 1, que es el Código de Fuego, Código de Seguridad Humana, la 101, sistemas de construcción, la 220, a veces la 5000, que es el reglamento de los Estados Unidos de construcciones, hay que usarlo, cantidades de estándares y códigos que no chocan con lo nuestro, y ustedes y nosotros tenemos sistemas de construcción muy diferentes. Lo que hay que empezar a ajustar son los sistemas de diseño, inicialmente, y empezar a practicar, a enseñar gente. Y tener eso en mente, ¿cómo decirlo? No solo somos del territorio norteamericano, somos a nivel mundial. Muy importante. Sí. Nosotros tenemos equipo que tiene estándar 1, 2 y 3 horas de referencia. Por ejemplo. Todo va ahora en litio, y ya el caso en China tampoco. Sí. Lo poco que hay ya va para. Así es. Todo es litio y puede tener una consecuencia mucho mayor a la presión de incendio. Sí. Una batería Sí. Hoy no tocamos el tema, hay un estándar que es el 855 para baterías de litio, específicamente, que son acumuladores grandes y hasta chiquitos como este. Tiene requisitos, pero está en proceso un nuevo estándar que es el 800. Va a cambiar porque el 855 considera algunas como recomendaciones todavía. Va a haber cambios importantes en la arquitectura y también en los sistemas. Entonces, poquito paciencia para que eso salga. Avanza más el riesgo y el peligro de las baterías que lo que uno puede establecer como un reglamento. Y lo que decía Martín es importantísimo que haya mucha información. Por ejemplo, aquí le decimos un poco despectivamente el toque. El toque. Ya, sí. Tiene que abrir todos. O sea, el aparato ese que llevan a la mesa no es listado, ese no. Entonces hay equipos. Sí. Dos o tres terminales. No puede meterle en la mano. Por garantía. Ya viene para que se meta no tiene que abrir el aparato para ver cómo está. Claro. Para lo que se está haciendo en Estados Unidos está aprobado. Hay tres empresas que trabajan. Todo para lograr Hay una solicitud especial, arquitecto. Involucren ustedes a los arquitectos del país. Es el primer actor en materia de seguridad de vida y protección contra incendio. Si no está el arquitecto presente, les va a costar que cumplan las cosas. Allá los colegas ingenieros dicen, si la arquitectura empieza mal, el proyecto termina mal. Y es un hecho, está requete comprobado. Entonces, empiecen a involucrarlos, responsabilícenlo de su parte y que también participen del conocimiento con respecto a los códigos y estándares de la NFPA para lograr, digamos, una integración adecuada. Muy importante que hagan ese tipo de ayuda, de empuje en colegios. Ya Euridis empezó, ha habido interesantes presentaciones y vamos a seguir colaborando en el tema. Así que se agradece que ustedes puedan motivarlos. ¿Alguna otra pregunta? Decían del probar los equipos una vez al mes para ver qué están funcionando. Las baterías de litio también habría que descargarlas todas por completo cada cierto tiempo para ver que sigan funcionando. Uy, no. No es necesario. La parte de las luminarias también hay que probarlas, por lo menos una vez al año, las luminarias de emergencia, una vez al año.
Sí, Una vez al mes. a ver, depende del sistema. Ah. Si es el que tiene su propia auditoría, eso es diario. Se refiere también a las que son de iluminación de emergencia, que son de una posición, son de aplique. Sí, ellas están informando de su comportamiento a un computador por ahí. Si no la tiene, la obligación es una vez al mes. Y aunque lo tenga el sistema de auditoraje, ir a pagarlas y medir los 45 minutos y que todo esté funcionando adecuadamente. Lo mismo con los rótulos de salida que tienen iluminación propia, una vez al año, ¿ok? Mínimo. Y si hay algún desperfecto visible, atenderlo de inmediato. Sí, esas las llamadas lámparas Mickey Mouse. Sí, las que tienen las orejitas. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿Tienen qué, perdón? Los cuartos. Que sea UL. Ok, la parte de iluminación en cuartos eléctricos, no solo en el cuarto, sino que también cuando hay equipos de acometida en el exterior de un edificio, ¿verdad? Que ahí están los tableros principales de locales, cosas así que no se quieren poner dentro del local, también tienen que tener iluminación. Y en ambos casos, el NEC no se mete con niveles de iluminación. Entonces, se da con los estándares locales. Normalmente anda alrededor de 500 luxes esas zonas de áreas de trabajo, como los cuartos eléctricos. Entonces, esa es la parte digamos, del requerimiento local, no se pone en el NEC. El NEC dice una iluminación suficiente y habla que el apagado no sea por medios automáticos. Hay un, hay una básica, y es que usted no puede dejar, para que me entienda, el fluorescente o el bombillo expuesto. Tiene que tener un cobertor, si no es una malla, una canasta, no puede quedar expuesto, ¿ok? Por si acaso se golpea, que no vaya a dar algún efecto. Eso es lo básico. El producto sea listado y que esté bien instalado. Así que de ahí en adelante, solamente si hay producto que pueda ser explosivo, que sí los mencioné, o que tenga algún comportamiento adicional, si la luminaria tiene que tener alguna condición de hermeticidad para que no pase en condiciones de humedad también. Si quiere una complicada, váyase a un helipuerto, a una pista de un aeropuerto. Ahí son las luminarias todavía resistentes a explosión, a combustible. Hay de todo un poco. Cada ambiente debe tener un dispositivo adecuado. Sí, bueno, ahora que hablan hermeticidad, por ejemplo, en las duchas de los baños no se pueden poner luminarias que no sean listadas para este tipo de lugares húmedos y entonces tomar eso en consideración, ¿verdad? Que a veces uno ve luminarias comunes, ahí el bombillito LED puesto ahí es una luminaria la misma que está afuera, entonces tomar eso en consideración. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?